Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta mañana hablábamos de la fe y siguiendo con estas ideas de la vida de la Virgen, quería que nos parásemos también en esta segunda meditación para hablar con el Señor de esa virtud de la humildad de María. Algo ha salido también esta mañana. Y quizás vale la pena pues pararnos a meditar o al menos a releer el Magnificat como punto de referencia, esa oración donde se manifiesta con palabras llenas de candor y llenas de sinceridad también la humildad de María, una humildad llena de alegría. Una humildad que está, en el caso de la Virgen, muy fundamentada también en el amor a Dios, en el mirarse en Dios y considerar la propia poquedad. Y por tanto, las consecuencias que salen de ahí, de esa consideración de la propia poquedad es yo soy quien soy y Dios ha hecho en mí algo estupendo, no merecido. Es un don de Dios. Lo que la Virgen recibe es un regalo que ella asume como por la misión que Dios le pide. Es decir, todo lo que ella entiende, que no es un mérito propio, por supuesto, sino que es un regalo de Dios. Pero, evidentemente, para que veamos también nosotros como un regalo de Dios las cosas que nos da, no mérito propio, hay que tener un punto de humildad o bastante humildad. Y porque es verdad que la humildad es una nota distintiva básica, uno de los cimientos de la auténtica vida cristiana, porque es la morada de la caridad. A través de la humildad también aprendemos a querer a los demás, aprendemos a querer a Dios, evidentemente, y como consecuencia también aprendemos a querer a los demás. Vemos a los demás no desde un punto de vista de un juicio crítico o de un juicio el que sea, ¿no? Sino que los vemos también en la grandeza que nos da Dios, con los ojos de Dios, comprensivos, misericordiosos, etcétera, ¿no? Y claro, pero todo, como te digo, hay que mirarlo en esta perspectiva divina. No entendemos la vida de la Virgen y, por tanto, todo lo que conlleva su vida, la humildad, la fe, la esperanza, etcétera, etcétera, la caridad, si no es desde una perspectiva divina. ¿Cómo no entendemos nuestra vida si no es desde esa perspectiva? Es decir, ¿qué quiere, quién soy? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el fin de mi vida? Etcétera, etcétera, ¿no? No, sería un absurdo y no nos va a pasar que midamos nuestra vida desde puramente humano, desde un punto de vista puramente humano. Es decir, porque es verdad que tendremos seguramente virtudes humanas y cosas que nos ayudarán, pero perderíamos el sentido realmente de nuestra existencia si no mirásemos las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué vemos, por tanto, al mirarlo desde el punto de vista de Dios?
Pues mirad, vemos, al menos es lo que tenemos, creo que podemos pensarlo, ¿no? Una grandeza, la de Dios, que se hace precisamente más grande porque es humilde. Y estos días además lo contemplaremos en el Belén en el pesebre. Es decir, un Dios que podríamos poner todos los atributos, poderoso, sapientísimo, fiel, etcétera, 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 que se olvida de su divinidad, no tuvo en menos ser Dios, dice Filipenses, y se hace y toma la condición humana, que franquea el tiempo y el espacio para entrar en la vida de los hombres y se revela, se nos da a conocer. Antes a través de los profetas y padres del Antiguo Testamento y finalmente en su propio Hijo. Se revela, se muestra, epifanía. Pues así diríamos, ¿no? Un Dios que se hace hombre es para sorprenderse. Un Dios que en Cristo ve y se deja ver, oye y se deja oír, toca y se deja tocar, que se baja a la condición humana y se vale de los sentidos para hacernos entender la llamada a la intimidad de su amor y a la santidad, es asombroso. Es asombroso. Y pienso que nunca nos cansaremos de meditar esto, porque es una realidad que nos supera y que la hemos pensado cientos de veces, pero que está ahí en nuestra vida y que creo que no podemos obviar o dejar al margen, porque es una realidad que a mí me abruma, ¿no? Pensar eso. Convivo con ello porque todos los días hablo con Dios, porque hago oración, porque comulgo, porque me acerco a los sacramentos, porque recibo tantas cosas buenas que me da Dios a través de su vida divina, su vida de la gracia. Pero es que yo no puedo dejar de considerar eso, la grandeza de un Dios que se encarna, que le da igual su condición divina. Pienso que puedo repetirlo, ¿no? Pero yo creo que esto lo veremos en su grandeza y en lo que significa en el cielo. Antes no. Antes tenemos nosotros una manera de ver las cosas también muy humana y muy condicionar los sentidos. Los sentidos. De que los santos se han dado cuenta, por ejemplo, pues se me ocurre, ¿no? Pues, los santos se han dado cuenta, ¿no? También de la grandeza de Dios y lo han querido representar. O sea, ¿por qué hace San Francisco de Asís el primer Belén en Greccio? ¿Por qué lo hace? Porque quiere ver con sus ojos, quiere meterse en aquella escena de la Navidad y representarlo para estar allí, imaginarse cómo sería aquello. ¿Por qué? Porque se está como absorto, como conmovido ante el Dios que se hace niño. ¿Por qué nuestro Padre coge a aquel niño de las monjas de Santa Isabel y se lo pide a las monjas porque quiere cantarle y besarle y bailarle, lo que sea? Porque quiere tocar la redención, quiere tocar en una imagen de un niño, evidentemente. La imagen de un niño. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús se conmueve ante el Cristo crucificado, que le hace cambiar el corazón y su vida? Porque ante ese dolor de Cristo, hecho hombre, su María Santísima, María Teresa de Jesús, le cambia la vida. Es decir, los santos, y podemos poner muchos más ejemplos, ante la encarnación, la redención, son capaces de darse cuenta de la grandeza de Dios y sobre todo del abajamiento de Dios. Del abajamiento de Dios. Del anodarse de Dios. Impresionante. A mí a veces se me escapa, a ti también, me parece. Se nos escapa a veces. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Es decir, ¿por qué hay tantos santos que ante la forma consagrada
el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, se transforman porque se dan cuenta, ¿no? Es decir, que Dios que se quede en el pan ya es. Es un mensaje de amor de Dios que nos llega a través del abajamiento del Hijo. Abajamiento del Hijo. La humildad es, por tanto, nota distintiva básica en los cimientos de una auténtica vida cristiana. Porque es la humildad, te decía antes y te repito, la morada de la caridad. Como decía San Agustín, si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé. Lo primero es la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. Dice San Agustín. No hay más. No hay más. La humildad y la humildad. Mira, y como la vida cristiana consiste en el camino que todos hemos aprendido, en poco a poco ser otro Cristo, identificarme con Cristo, solo en la medida en que nos introducimos en esa vida de Cristo, fuente de caridad, iremos cogiendo, iremos creciendo en ese sentido de la humildad. Ser humilde como lo fue Cristo significa servir a los demás. Mirar a los demás de un modo distinto. Es decir, muriendo al hombre viejo o a esas tendencias desordenadas en mi alma que me llevan a querer imponerme. Que me llevan a querer tener razón siempre. Que me llevan a no reconocer mis defectos. Hay un gozo muy profundo, ¿no? Interior que nace de la humildad. Es verdad. Cuando una persona vive esa virtud, por lo menos lucha por ella, ¿no? No digo que le pase como aquel que decía nuestro padre, ¿no? Que después de tantos años he conseguido ser humilde, ¿no? Porque sería ya una manifestación precisamente de que, ¿no? Como me decía un amigo, yo el único defecto que no tengo es la humildad, me decía, ¿no? El único defecto que no tengo es la humildad, me decía, ¿no? Me decía, ¿no? Bueno, pues no, ya está, o sea, no es decir, no es que la consigamos, ¿no? Pero sino, evidentemente, pero cuando uno no camina por ese camino, es decir, y a lo mejor ni se da cuenta, porque la soberbia es tremenda, nos engaña. Pero ¿sabéis qué pasa? Sobre todo cuando uno no vive la humildad, lo que sí que descubre es que, o sea, a lo mejor no es tanto, no digo que sea general, pero sí que es verdad que hay siempre un punto de inquietud y de insatisfacción en el alma. Al fin y al cabo, porque estoy orientando todo, a lo mejor no soy consciente de que es así, pero porque, insisto, la soberbia es también muy ladina, y nos engaña. Pero la soberbia me lleva a orientar todo hacia mi propio yo y a analizar las cosas desde mi punto de vista subjetivo. Si una cosa me agrada o no, si supone un esfuerzo o no, una ventaja o no, si juzgo a los demás según las categorías mías, me siento muchas veces víctima, con frecuentes enfados, porque considero que no me han tenido en cuenta o que no han considerado mi opinión. O me entristezco
porque me lleno de culpabilidad en el sentido malo de la palabra cuando veo mis errores y mis fallos y las cualidades de los demás, que yo no tengo. Y todo eso lleva a un punto de desasosiego, de inquietud. Realmente uno piensa, ¿no? Una persona que vive, que está luchando por eso, pero que todavía se deja dominar por la tristeza o por la soberbia. Es decir, ¿qué le falta para ser feliz? Si tú lo piensas en tu vida, y en la mía, podemos pensar, ¿qué me falta para ser feliz? ¿Qué me falta? Me refiero, ¿qué cosas necesitaría para ser feliz? Yo diría, nada. Nada. Hace unos años estaba en casa de mi madre, y yo todavía mi madre, y tenía una reunión familiar de esas de Navidad, y estaba una suegra mía que ya se casó, pero entonces era la típica adolescente, más buena que el pan, pero bueno, y entonces nos tocaba lavar los platos ese día, me tocó a mí también, claro, como es lógico, allí todo el mundo tenía que hacer las cosas. Mi madre estaba regularcita y no podía tampoco, y no era propio que hiciera ella. Y esta sobrina mía estaba, pues ese día, no sé por qué, son muchos hermanos, tendría entonces 16, 17 años, con un enfado de estos de libro. Y entonces, pues mientras que fregaba los platos, yo iba fregando y ella iba enjuagando, antes de meter al lavaplatos, pues, porque así hay que hacerlo, por cierto, pero bueno, no es el momento ahora. Esto de estar en la lloseta nos enseña mucho a los curas también, ¿no? Pues recuerdo que íbamos hablando, yo contando cosas, y estaba con un enfado pues, bastante serio, ¿no? Y entonces le pregunto, a ver, ¿pero qué te pasa? Tú vas, son estupendos, tienes unos hermanos buenísimos, sacas muy buenas notas, porque además es una cabeza privilegiada. Tienes novio, que tenía novio y un medio novio que luego se casó con él. Majísimo. Y me dijo, en realidad no me pasa nada. Pero es que me gusta estar enfadada, me dijo. Me hizo mucha gracia, ¿no? Me gusta estar enfadada, me dijo. ¿Y por qué? Porque así llamó la atención. Así llamó la atención, me dijo. Me reí mucho con ella, luego nos reímos los dos por esto, ¿no? Pero es verdad, a veces que nos gusta llamar la atención. O sea, ser víctimas, que me miren, que me consideren, que entristecerme por mis propios errores, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno, todo eso alberga en el fondo, en el alma, un cierto desasosiego que no se nos quita a veces, ¿no? Desasosiego, ¿no? Que me come, ¿no? ¿Qué me falta? Le decía esta sobrina. ¿Qué te falta para ser feliz? Nada. Tienes tantas cosas buenas. Pero quizás es que estás perdiendo de vista lo fundamental, que es darte al otro. No estás hallando tu felicidad porque estás pensando en ti. Si alguna vez leía a nuestro Padre, ¿lo pasáis mal? ¿Y os dais cuenta de que el alma se llena de inquietud? Es que estáis pendientes de vosotros mismos. Si tú, hijo mío, hija mía, te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad cristiana en esta vida. Claro, es que es así. Es como el eco de aquella primera rebelión, ¿no? Del hombre que quiere suplantar a Dios y que la consecuencia de ese suplantar a Dios en el pecado es perder la amistad con el Creador.
y la armonía consigo mismo es lo que el pecado nos produce. Se confía más en nuestras potencias, en nuestras capacidades, y se llega a olvidar que nuestra naturaleza es caída y por tanto necesita de la redención y del perdón y de la misericordia. Así es. Vivimos a veces tan apegados a nuestros gustos y opiniones que no somos capaces de valorar la opinión distinta a la nuestra, o el modo distinto. El querer de Dios. El querer de Dios. Sin embargo, la fuerza que tiene la humildad es muy grande. La fuerza que tiene la humildad es muy grande, ¿no? Es decir, la persona que vive, y pienso para mí, no quiero olvidarme de ella, de la Virgen, la persona que vive la humildad como María Santísima es alguien que hace de la virtud algo atractivo. Quien busca la gloria de Dios por encima de todo, le llena de una inmensa alegría. Es como el motivo más importante del júbilo, de la alegría, de la paz. Por eso, si una persona soberbia lo que experimenta es desasosiego e inquietud, el humilde experimenta también mucha más paz, la plenitud interior, a Dios en su alma. Y conociendo la generosidad de Dios, que se da de esa manera, pues al humilde, a quien lucha por la humildad, le ayuda a contemplar la belleza de las cosas creadas, la capacidad de querer de los demás, el corazón de las personas que le quieren, que le rodean. Porque todo eso, a esa persona humilde que se deja hacer por Dios, le está hablando del amor de Dios. Son reflejos del amor de Dios. Y le mueve también a compartirlo con los demás. Si el soberbio se esconde ante una actitud de falsa modestia, el humilde, en cambio, no se detiene a juzgar si es demasiado poca cosa para alcanzar la santidad. Le basta querer saber cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Y hacerla con alegría. Con alegría. Cuando los santos luchan por la verdadera humildad, sobre todo adquieren, esto te decía también, algo que es muy atrayente. ¿Por qué? Porque quien busca la humildad, en el fondo, está consiguiendo a su alrededor un remanso de paz. Y de alegría. Son atractivos. Se está a gusto con ellos. La persona humilde se está a gusto, ¿no? Porque te escucha, porque te atiende, porque te comprende, porque se alegra con las alegrías tuyas. ¿Cuánto bien podemos hacer los demás con eso? Porque no habla solo de sí mismo, porque sabe, porque reconoce el valor que tienes. Claro, al humilde le aprecia a los demás. Porque les quiere. Porque les quiere. Que lo consideremos, ¿no? Desde este punto de vista, sobre todo de la grandeza de Dios, que recomencemos en este camino de aprendizaje de la escuela de la humildad que nos enseña la Virgen Santísima, que nos recomencemos. Decía don Álvaro que hemos de recomenzar en ese aprender a ser humildes, decía el beato Álvaro, pidiendo al Señor la humildad, su humildad, y acudiendo a la Virgen Santísima, decía, para que nos enseñe y nos dé la fuerza.
Y ese es el sentido, añadía, de aquellas palabras del Señor: venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llegad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Así tiene que ser. Alma calma, decía nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cuánta paz da eso? Es decir, la persona que cuenta con la gracia divina y que con calma y con alma se enfrenta a la dificultad. Así es. Vamos a terminar ya. Que queden unos minutitos. Y pensemos en la Virgen nuestra Madre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, decíamos, porque ha visto la humildad de su esclava. Fíjate en su humildad de su esclava. He aquí la esclava del Señor. María así se considera. El término también tenía su sentido en ese momento. Ya soy un poco más fuerte. Pero así se considera María, la esclava del Señor. Nos ponemos a la escucha de nuestra Madre y le pedimos a ella que en este camino nuestro de santidad, que tiene sus momentos, y en este momento también de Adviento, esperando la venida del Señor, que aprendamos a recibirle con un corazón limpio y humilde, que acepta lo que Dios nos pida, que quiere hacer siempre la voluntad de Dios, como lo hizo nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.